El workshop está en el marco de un PUE que se viene desarrollando sobre estos temas en el instituto. La mala noticia interna de que los candidatos a becas que teníamos para el PUE no se pudieron efectivizar, o sea, fueron evaluados y todos positivamente, pero por el... Sí, sí, está encendido. Sí, te escuchamos. Bien, lamentablemente no, las personas que fueron candidatas y evaluadas no pudieron incorporarse por cuestiones que eran así nada más dichas presupuestarias. Inclusive hubo una persona que concursó CPA técnico que tampoco sabemos si podrá ingresar. Así que este es el marco general académico político en el que estamos en esta situación. Y particularmente por ese marco quiero agradecer mucho a todos los que seguimos trabajando, a todos los que seguimos aportando esta tarea y creo que no nos queda más que resistir el embate hacia el sistema de ciencia y técnica y universidad y luchar para que se revierta pronto. Bueno, en ese marco quiero agradecer particularmente esta intervención que va a hacer Nicolás Quiroga. Él es magíster en historia, es investigador independiente del CONICET, el área es Historia, Geografía, Sociología, Comunicación Social y Demografía. La especialidad es Historia Digital, Internet y Humanidades Digitales, y según consta en el CONICET, el tema de investigación es la imaginación tecnológica en los comienzos de la web en Argentina, y su lugar de trabajo es el Centro de Estudios Históricos, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, Nicolás, por participar en este workshop y por hacer esta introducción. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación. ¿Y me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan, no? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Saludos allá para todas, todos. Bueno, voy a hacer una presentación y voy a acompañarla con alguna imagen. Eh, si no me equivoco, estamos acá. Bien, ahí estamos. Esta sería la presentación. ¿Está bien? Bueno, la verdad que me hubiese gustado estar ahí también, como le decía, a Mariana, pero a Mariana Nazar, pero bueno, será la próxima que voy a ir para Santa Fe. También estoy contento porque puedo escuchar algunos proyectos que son afines a algunos de los que yo participo también, ¿no? Y me parece que eh, hay como reconozco que formamos parte de un catálogo cada vez más extenso de proyectos que se relacionan, que se vinculan con la comunidad de una manera muy, muy específica y que tratan de consolidar esos espacios, ¿no? Espacios que tienen que ver con la vida comunitaria y también con la experiencia de las personas y con el cuidado de su memoria, etcétera. Así que también estoy contento por eso. Y bueno, una de las cuestiones que aparece en ese tema es el tema de pensar los archivos y el archivo. Y bueno, es verdad que la mayor parte del tiempo aparece como problema burocrático, como cuestión administrativa, atado a necesidades, pero bueno, este tipo de encuentro me parece que permite reponer un poco, aunque sea un poco, por un instante, la necesidad de reflexionar, digamos, de alguna manera teórica o conceptual, o discutir entre todos, todas algunas cosas, ¿no? Leí los resúmenes de los proyectos y espero estar en todas las presentaciones y sin sacar muchas conclusiones por ahora, digamos que lo que sí entiendo es que incluso en el marco de un proyecto grande como es el PUE, digamos que expone acá, eh, me parece que queda claro que es difícil advertir asuntos comunes
o asuntos que siendo particulares deberían pensarse como comunes sin estos espacios, ¿no? Sin estos espacios de discusión. Y lo que sí advierto es que todos están tocados por la cuestión de la digitalización. Así que, bueno, esa es la propuesta sobre lo que se podría reflexionar y sobre lo que yo voy a hablar ahora, acerca de cómo modifica o puede modificar la cuestión del giro digital el trabajo en el archivo, ¿no? Como parte de proyectos, siendo parte de proyectos sobre patrimonio, pero también como usuarios, ¿no? De los desarrollos de esos proyectos, como investigadores o docentes. Eh, También puede ser, eso, una advertencia primera, digamos, que puede ser que lo que yo diga sea totalmente innecesario, que me pueda equivocar y suponga que esto es importante y efectivamente no lo sea, porque aunque el giro digital viene modificando nuestras propias prácticas todo el tiempo, de hace más de 30 años, más de los que dice el título de mi intervención, eh, no ocupa necesariamente un lugar central en la profesión, en mi profesión y en las ciencias sociales en general y en las humanidades en general. Aunque todo el tiempo las bases de datos y algunos giros digamos, provenientes de la cuestión digital estén alrededor nuestro, me parece que la cuestión del giro digital solo aparece como importante cuando tenemos que renegar con la abundancia. Es decir, nosotros podríamos pasar todo nuestro trabajo de investigación sin tener que discutir los aspectos relacionados con tecnologías o procedimientos digitales, a menos que nos encontremos con archivos que no se pueden leer completamente o grandes, enormes cantidades de datos, ¿no? Y es ahí donde la cuestión de la base de datos, por decirlo de alguna manera, usándolo como metáfora, se hace tangible, ¿no? Y aparece como la necesidad de reflexionar sobre cómo interviene en nuestro trabajo. Así que bueno, puede ser que lo que yo diga no sea tan importante, que sea secundario, que se pueda olvidar, pero me parece que es secundario como los camellos de Borges, ¿no? Como la frase esa de Borges que en el Corán no está la palabra camello, pero eh, hay camellos por todos lados, independientemente de que sea así o no, es secundario como los camellos, no es secundario porque como un accidente o como cualquier frivolidad. Forma parte de nuestra vida, pero no, está naturalizado. Me refiero a cómo influye la cuestión digital en nuestro trabajo, ¿no? Y en el momento que aparece como tema, a veces también aparece como angustia. Explico entonces un poco el título, ¿no? Se ve el título, ¿no? Ahí, perfecto. Eh, Concretamente, espero que al haber elegido dos momentos del giro digital, esa frase, la idea de que 30 años de humanidades digitales, 2 meses de inteligencia artificial, esa frase revele eh, de un tirón, en una sola frase, digamos así, rápidamente, las discontinuidades y las continuidades de las transformaciones de la conectividad y su impacto en el trabajo de archivo. ¿Cuál es el contexto desde el que pienso que estamos hablando, discutiendo? Por un lado, hay muchos proyectos de digitalización con o sin preservación. Circulan muchos proyectos de digitalización, yo formo parte de algunos también, conozco muchos. Hay mucha digitalización sin proyectos. La mayor parte de los investigadores e investigadoras va, saca fotos, guarda fotos, presta fotos, pasa, colecciona, publica. Eh, si hay planes de trabajo sobre digitalización, esos planes para media biblioteca son diversos y para la otra media es un caos. Hay mucho peso corporativo en el trabajo de archivos y poca alfabetización digital. Eso en el marco como decía recién la directora, sin financiamiento, ¿no? Adriana, con bajos salarios, ¿no? Sin plata. Pero por otro lado,
como dice Julia Saade, del otro lado del mostrador, la gestión de la búsqueda, es decir, el trabajo de archivo desde la consulta, también tiene características particulares. Tiene baja alfabetización digital, pero es suficiente, digamos, ¿no? Porque la mayor parte de la gente hace una búsqueda, pongamos en la web, y logra lo que necesita. Es decir, se da ahí una relación que no requiere más que lo que tiene de alfabetización digital, pero por otro lado tiene mucho peso corporativo y por la misma razón que parece que es naturalmente fácil, hay una caja de negrización de los procedimientos. No sabemos muy bien qué pasa, pero nos devuelve lo que queremos, ¿no? No sabemos muy bien cómo llegamos al artículo que buscamos, pero hemos atravesado un montón de cuestiones digitales y nos encontramos con la lectura. En ese mundo de la lectura académica, en ese marco hay un montón de agentes que intervienen. Ya no es solo el editor, los editores de una revista, el bibliotecario, la bibliotecaria, etcétera. Tenemos cientos de agentes que circulan en el circuito de lectura, ¿no? Ese sería, me parece, el contexto al que yo le prestaría desde el cual estoy pensando algunas impresiones de ese contexto de la que voy a decir algunas cosas. Eh, Hace 30 años, no nacieron las humanidades digitales, yo le puse 30 años porque hace 30 años efectivamente nació la web. El año pasado se cumplieron 30 años. Y también en el 93 comenzó a desarrollarse este proyecto del archivo de Dante Rossetti. Me parece, un buen ejemplo, uno de los primeros, junto con, este es el archivo Rossetti, acá está la página online, junto con el de William Blake, que también desarrolló Jerome McGann, fueron los primeros, ¿no? Básicamente consiste en un proyecto de digitalización, edición crítica y publicación de la obra de un autor, ¿no? En este caso, un poco el polifacético Rossetti y en el otro el poeta William Blake. Pero como ese hay un montón. Son todos, se podría decir que todos tienen el mismo circuito de trabajo, ¿no? El de Whitman, que para los proyectos que yo estuve era como la principal referencia, y yo menciono acá el de José Luis Romero, que es el que yo participé, Ediciones Completas, que también tiene, digamos, la misma forma en el flujo de trabajo, ¿no? Hacemos unas obras completas, tiene un proceso de digitalización, de llevar del papel pasando por OCR, por reconocimiento de caracteres, a formato digital, algún formato digital, la edición, que en el caso de estos que yo estoy mencionando es el marcado TEI, es un marcado semántico, y después la publicación en HTML o en otros formatos. Me refiero a que este diseño, este flujo de trabajo, se parece mucho al que hacemos nosotros también en muchos otros proyectos. En ese momento, McGann, que empezó a pensar esto desde el 83 hasta el 2001, y siguió, ¿no? Pero publicó en el 2001 un libro importante que se llama Textualidad Radiante. En ese momento, estos que ven a la derecha eran como los problemas más importantes en el proceso de digitalización o la construcción de un archivo. Eh, Tres procesos, entonces, repito, fundamentales en la construcción del archivo: digitalización propiamente dicha, clasificación y visualización y análisis de los repositorios o colecciones. McGann, lo que sostenía Jeremy McGann es que, entre otras cosas, es que la condición textual abarca no solo el texto, sino también los paratextos y la negociación o digamos, la interacción social de los textos, y que esas dos cosas eran parte constitutivas del texto propiamente, del texto en sí.
y que el desarrollo hipermedial, en ese momento, en 1993, el desarrollo de la web hipermedia, podía contribuir sustantivamente a la edición crítica de la obra, en este caso de Rossetti o de William Blake. Porque la podía mostrar los originales, que eran de diverso formato, no solamente texto, pero también lo que podía hacer era que podía, por su carácter abierto, ¿no? El HTML, digamos brevemente, por su carácter abierto, podía mantener viva la llama de la tradición iluminista, ¿no? Que es el fundamento de ese sueño de la continuidad entre el libro en papel y la página web. Eh, pero, digamos así, y vuelvo un poquito a las observaciones, también esto podría ser realizado por profesionales sin necesidad de intervención de los historiadores o de los humanistas, ¿no? También la gestión de un archivo podría ser solo procesada o pensada desde otras profesiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace a la riqueza de la relación entre la gestión del archivo, la producción de los datos y la consulta del archivo? Ahí, lo que hace rico esa interacción, esa mezcla, es esto que yo puse ahí como hermenéutica de nivel medio, ¿no? Que sería la producción de otro tipo de datos que no son los metadatos respecto del repositorio o el archivo, sino que son metadatos, enriquecimiento de la lectura y producción de los datos. Son datos sobre el trabajo de construcción del archivo más allá del contenido, pero cerca del contenido de esos archivos, ¿no? Es una hermenéutica propia necesaria, porque es la relación entre el archivo y el contenido del archivo y los metadatos, es la descripción de la fuente, del repositorio, ¿no? Entonces, en ese, en esos procedimientos que reconocía Rossetti ya, había como un montón de problemas, dilemas, asuntos que resolver, en los que el historiador, pongo esa profesión por delante porque es a la que pertenezco, el historiador podía, o el crítico literario podía intervenir directamente sobre el archivo, sobre la materialidad. Por ejemplo, hay un problema importante en el procedimiento de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, que es que la mayor parte de las empresas o de los emprendimientos que hacen ese procedimiento basan su calidad en un test que es el test de acuracidad, le dicen, que es contar errores, ¿no? ¿Cuántos errores, cuántas letras fueron reconocidas erróneamente por página? Esa sería una forma. Eh, hace un tiempo, 2009, historiadores y afines escribieron este texto, pero otros textos también aparecieron ahí, de alguna manera interviniendo en esa medida, ¿no? Dijeron, bueno, esa medida que circula mucho en el campo de la informática o en el campo del reconocimiento óptico de caracteres que viene de la matemática y la informática, bueno, no funciona tan bien para las humanidades, porque a nosotros no nos interesa mucho contar cuántos caracteres por página se perdieron. ¿Por qué? Porque algunas de las palabras que esos caracteres conforman se pueden recuperar igual, su sentido se puede obtener en la búsqueda. Y tampoco nos interesa la cantidad de palabras, que era otra medida, porque algunas palabras significativas pueden ser recuperadas, pueden ser inferidas en la consulta. Entonces ellos diseñaron una medida del conteo de acuracidad, que es el conteo de palabras significativas. Y eso depende de cada proyecto. Digamos, hay ahí, me parece, una conversación eh, en la que nosotros tenemos un lugar si es que lo queremos, ¿no? Que no es solo trabajar con procedimientos administrativos de pasar los textos a digital.
es discutir algunos procedimientos que, si no lo hacemos nosotros, quedan en manos siempre de otras profesiones. Por supuesto, en la conversación con la archivística, que efectivamente venía pensando desde hace mucho tiempo atrás estos temas, lo que se hace evidente es que la idea de archivo ya no se puede separar con tanta facilidad, el momento del análisis, del momento de la clasificación, del momento de la digitalización. Ya no se puede pensar de forma separada esos procedimientos, como si fueran etapas, porque frente a la abundancia, frente a la cantidad, y ahí les muestro Old Bailey. Old Bailey es un proyecto espectacular de historia, tiene 200.000 juicios digitalizados y habilitaron a mano, y habilitaron distintas herramientas de búsqueda y consulta, desarrollaron formas de marcado de distinto tipo, pero además se desarrollaron alrededor de ese archivo muchos otros proyectos para visualizar lo que ese archivo tenía, porque de 200.000 juicios no son fáciles de buscar por palabra clave, no funciona la palabra clave en esa cantidad, no se puede leer esa cantidad en una vida, y entonces hay que reconstruir ese archivo, perdón, no reconstruirlo, sino mostrar o poner en evidencia ese archivo con otros procedimientos. Y entonces ahí queda claro que la visualización, que antes era un momento, ahora es parte constitutiva del trabajo de archivo. ¿Qué pasó, digamos, eh, hace poco? Y en la otra parte del título, 2 meses de inteligencia artificial. Digo 2 meses, podría ser un año, podría ser 3 meses, pero yo puse 2 meses pensando en enero del 2023, ¿no? Es decir, 30 años, porque era el año de los 30 años de la web y del archivo Rossetti, y 2 meses de ChatGPT, porque en noviembre del 2022 se pone en línea, ¿no? Pero en marzo del 2023, que efectivamente es el mes de que se celebran los 30 años de la web, tiene 1.600 millones de visitas, ¿no? Eh, por supuesto, como es otro tipo de desarrollo estadístico, pero lo que yo quiero marcar acá es que en febrero o marzo del 2023 apenas sale la inteligencia artificial, muchos de nosotros conocen la inteligencia artificial y no muchos de nosotros conocen el archivo Rossetti, que tiene 30 años, ¿está bien? Muchos de los actuales, de nuestros contemporáneos vieron Matrix o vieron Her, la película, ¿no? Que adelantan de alguna forma el tema o el contexto o la época que vivimos. Pero son pocos los que leyeron Neuromante o la película Juegos de Guerra que dan cuenta del contexto en el que salió el archivo Rossetti. Es decir, este es un nuevo contexto y es un contexto en el que el sueño iluminista de la textualidad de Jerome, la textualidad radiante y que si sus fundamentos son parte de esto, están en el subsuelo y están cooptados por las corporaciones. En poco tiempo, la inteligencia artificial se metió en todas las herramientas que ese archivo Rossetti había pensado, en todos los procedimientos que ese archivo había pensado. Esto es ahora el mismo flujo de trabajo del archivo Rossetti, ¿no? Para cada procedimiento que yo les puse acá, digitalización, edición, publicación, hay decenas de herramientas que tienen IA, que tienen inteligencia artificial. Es decir, herramientas que no describen el mundo, sino que juegan con probabilidades para imaginar posibles futuros. Así como no describen el mundo, tampoco describen un archivo, ¿no? Y ahora tenemos herramientas muy fuertes para digitalizar,
tenemos herramientas para clasificar, ordenar, metadatear, se llaman paradatos, lo que son datos, metadatos producidos por inteligencia artificial. Tenemos herramientas de procesamiento oral, reconocimiento de frases verbales, nombres, etcétera, nombres propios. Tenemos un cambio. Las búsquedas, ahora los buscadores como Google son un poco buscadores y un poco inteligencia artificial, y la inteligencia artificial muy joven ahora es un poco inteligencia artificial y un poco buscador. Les pongo acá solo un ejemplo entre todas esas herramientas. Este, por ejemplo, es un GitHub, es una página que tiene un listado larguísimo de herramientas de inteligencia artificial que tienen impacto en lo que sería el LAM, ¿no? Como GLAM, bibliotecas, archivos y museos. Es una página que tardaríamos mucho tiempo de un proyecto en recorrerla, en revisar todo lo que hay ahí. Pero yo solo les pongo un ejemplo, y esto es algo que nosotros desarrollamos en el archivo de José Luis Romero. Acá uno puede hacer una búsqueda sobre la obra de José Luis Romero, y esa búsqueda en esa búsqueda interactuamos con ChatGPT, que no aparece como ventana, pero está por debajo, al que le cedemos el contexto de búsqueda por incrustaciones. Es una búsqueda vectorial. Le cedemos información específica del archivo, pedazos relacionados con la búsqueda. Por ejemplo, si yo pongo lo que va a hacer es buscar con una búsqueda M25, que es la búsqueda clásica de biblioteca, y buscar por embedding, que es una búsqueda bien de humanidades digitales, va a retornarle pedazos de la obra de Romero al ChatGPT, y el ChatGPT va a ajustar su respuesta a este archivo. Y nos va a devolver al final documentos relevantes de Romero y los que fueron escritos por Romero. Nosotros le alimentamos a esa inteligencia artificial, la afinamos, va pasándole definiciones que fueron escritas por otros sobre la obra de Romero, y pasándole textos de Romero que ya fueron digitalizados y están en marcado TEI, que es el marcado que usamos para la parte semántica. Pero este es un ejemplo entre muchos, y es quizás el menos elegante, digamos así, o el menos sofisticado. Pero RAG, que sería esa especie de relación entre una inteligencia que genera palabras, que calcula palabras una detrás de otra, y la búsqueda clásica, es lo que está muy fuertemente apareciendo en el mundo de la edición, ¿no? El mundo LAM. Eh, Complejidad. Para terminar, digamos que hay un autor que se llama Stephen Robertson, que es un historiador, publicó hace poco un texto que se llama algo así como Las propiedades de la historia digital. Y él ahí dice que prefiere pensar que la historia digital hay que pensarla, hay que reflexionar sobre ella a partir de lo que puede hacer un ordenador. No tanto de lo que hicieron los historiadores con un ordenador, o lo que se puede hacer con inteligencia artificial, o lo que se puede hacer con la web o con otros lenguajes de programación, sino más bien lo que puede hacer un ordenador. Y lo que puede hacer un ordenador, dice Robertson, es más o menos lo que se imaginó en los años 90. Procesamiento de datos, y por otro lado crear un medio inmersivo e interactivo, ¿no? Era un poco el sueño de estos proyectos como el de Rossetti y el de Blake. Como dije antes, el tema de los archivos en plural, en ese tema, las dos dimensiones, el procesamiento de datos y el medio inmersivo, son inescindibles. No se puede pensar por separado esos procesos, y tampoco conviene pensarlo como estadios, porque si empezamos primero en un proyecto a digitalizar y dejamos todo lo demás a los meses está cambiado. Entonces, el funcionamiento como laboratorio es un funcionamiento que se ajusta mejor a esta época
que modelos más clásicos. Segunda cosa que puedo decir al final de esto, hermenéutica del nivel medio. Necesitamos, quienes hacemos investigación o docencia, comprender esas conversiones, esas transformaciones, protocolos, borraduras que se dan en el paso del texto al dato. Otros la están haciendo, máquinas la están haciendo por nosotros, pero necesitamos comprender qué es lo que cambia, qué es lo que se pierde. Y eso no es solo la descripción de los fondos y la lectura de los textos. Es el trabajo en ese nivel de producción de datos. Sobre todo sabiendo que lo digital es muy efímero, que cambia muy rápido y se pierde muy rápido. Yo diría que en este punto es mejor capacitarse en migraciones, en comprensión de cómo migran y cómo cambian los datos, que morir con un solo formato de lo que se decida. Y finalmente, me parece que, como todos decimos, los proyectos tienen que ser interdisciplinarios. Pero ahí yo marcaría una cosa, y es que la interdisciplinariedad significa conflicto. Hay interdisciplinariedad cuando algún problema produce disputas y versiones. La interdisciplina no es una propiedad como de la línea de montaje. No es algo que uno dice tener y se ajusta perfectamente. La interdisciplinaridad trata la complejidad sin destruirla. Cierro. Como dice Robertson, el esquema Rossetti puede sernos muy útil todavía para pensar proyectos. Robertson no dice Rossetti, pero dice, eh, eh, se llama Shakespeare en la holocubierta, el libro que está pensando. No importa, es parecido a esto, ¿no? El esquema del archivo Rossetti puede ser útil para nuestros proyectos de trabajo con el archivo, ¿no? Pero me parece que el ecosistema en el que se inscribe ese trabajo hoy es radicalmente distinto y requiere mayores compromisos con lo digital, porque cambia muy rápido. Entre estos 30 años de los que hablo yo, perdimos el sueño de la textualidad radiante, perdimos el sueño iluminista de conversar con la web, ¿no? Pero proyectos como los que se presentan hoy no dejan de aparecer y consolidarse. Y eso es una curiosidad, que son proyectos claramente iluministas, ¿no? Así que, bueno, dejo acá. Gracias. No escucho ahí, ¿eh? Adriana. No. A veces anda, a veces no. A ver, ¿nos escuchan ahora? Hola, hola. No, por la cámara. Ahí se escucha. Recién se escucha perfecto. ¿Se escucha bajito? ¿Nos escuchan bien? Algo le pasó al micrófono que tiene Adriana ahora. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos con ruido de fondo, pero ok, está todo bien. Bueno, ahora nos escuchan por acá.
Bueno, creo que se quedó sin pilas el inalámbrico, así que bueno, mientras tanto las cambiamos, estamos utilizando este, limitado porque bueno, el cable se complica un poco, pero bueno, si quiere alguien hacer alguna pregunta, le vamos a dar paso ahora. Alguien quiere preguntar, Sabrina, podemos tener hasta 1 metro de cable. Son las restricciones. Si nadie quiere, yo. Hola, hola, María José, del Archivo de la Memoria de Santa Fe. Estamos en ese camino maravilloso de mezclar lo que intentan ser documentos en papel con transformarlos en algo que digitalmente se puede interpretar en bases de datos que no son fácilmente legibles, es decir, no son bases exportables a Atom como sueñan un montón de investigadores, encontrar todo descripto y digitalizado, así que los invitamos a los que no hayan venido a conocernos, por la complejidad de los documentos, por la complejidad de las lagunas, por la complejidad de la producción de esos documentos y por la lectura en distintas épocas de esos documentos. Así que me pareció maravilloso todo lo que dijiste, pero como mi primer trabajo fue en el área de informática, creo que se me mezcló un poco eso con la archivística, y es la forma en la que trabajamos. También tenemos una bibliotecaria, también tenemos gente que se está formando en informática, tenemos conocimiento de historia, entonces eso se mezcla en la gente que trabaja en el archivo, y tenemos las paredes llenas de cuadros que usamos para interrelacionar esa información, pero lo más importante es que desde hace tiempo usamos un buscador que se llama Recall y que busca en forma libre, porque no tenemos Windows en el archivo por la ley de software libre de la provincia, busca en todas las fuentes que están cargadas en el servidor. Eso le agrega una complejidad y me pareció espectacular eso que decías de dónde toma ChatGPT los datos, porque obliga a entender que puede haber errores en la interpretación. Si esos errores que antes no se contaban como palabras mal escritas o fallas de interpretación, eso da lugar a un error. Es decir, lo que trae, si no está mediado por el humano y detecta ese error, da lugar a conceptos erróneos. Entonces, en el fondo hay mucho por hacer, hay mucho para no interpretar mágicamente, digamos, estamos muy lejos de eso. Nosotros, por ejemplo, en el inicio hay algo que tiene que ver con interoperabilidad, con los datos abiertos. A los que no hayan trabajado con esto antes, me parece que el mejor camino es pensar esas bases de datos con el formato de los datos abiertos, porque es la forma de pensarlos que sobrevivan a esos cambios tecnológicos. Me pareció fantástico también eso que decías, pensar en la migración antes que en la producción de cuestiones digitales. Cuando uno piensa en las bases de datos del archivo de la provincia de hace 5 o 10 años, son inaccesibles. Y están en el formato que parecen de la prehistoria, y, o sea, hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, pero hay mucho también para desconfiar de lo mágico y de lo que todo el mundo se está tirando a la pileta, porque además le estamos regalando esas fuentes a motores de búsqueda que nos van a usar mejor que nosotros, y esto viene ya desde el concepto de datos abiertos. Se ha detectado que los gobiernos usan muy mal sus datos y las empresas usan muy bien los datos que los gobiernos regalan. Así que hay como millones de cruces con el trabajo diario, pero con lo que queda por hacer, me parece maravilloso que lo discutan y que, bueno, que hay mucho por hacer. ¿Me recordás el nombre de la compañera que habló? Que no lo escuché. María José, que nos tiene que venir a visitar. María José. Ahora, después, buenísimo, buenísimo. ¿Contesto? ¿O juntamos lo que pueda decir, no? Em, Nicolás, bueno,
¿Querés responder algo o completar algo? Sí. Estaba esperando por si se juntaban preguntas. Yo diría esto. A ver, un comentario a eso, más que respuesta, ¿no? Porque me parece que estaba bien todo lo que marcó y coincido. Pero al principio de lo que decía, también decía que cuando aparece la cuestión digital, en alguna de sus formas, aparece como angustia porque está naturalizada. Y está naturalizada porque usamos los buscadores, usamos las bases de datos, y cuando funciona no hay preguntas, está naturalizado, ¿no? Ahora, yo imagina la escena, María José, de esta forma, que es, aunque nosotros digamos qué es lo bueno, todo sigue funcionando. Ese es el escenario en el que estamos. Una foto que está curada, trabajada, clasificada, metadateada, interpretada, viaja en la red el año anterior, este año pierde la temporalidad, adquiere otra nueva, se convierte en fake news. No podemos hacer mucho con eso, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese mundo extraño en el que, bueno, las cosas se cocinan, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas es, por ejemplo, pensar bien cómo tenemos que diseñar un nuevo marco de lo que es la verdad histórica o el concepto de error. Esto que vos mencionabas, ¿no? Concepto de error. Vos le decís a un historiador, mire, la inteligencia artificial a veces se equivoca, a veces la misma pregunta la responde de otra forma. Y eso para nosotros es terrible. Es un horizonte al que no queremos acceder, porque tenemos una idea de error muy distinta a la idea de error probabilística y a la cosecha de acuracidad. Pero eso hay que tratarlo como problema, no oponerse con herramientas del pasado. Porque se puede hacer, se puede construir un bastión y permanecer con esas herramientas. Es lo que decía al principio, uno puede seguir trabajando sin que eso le impacte. Pero me parece que estos espacios son buenos para arriesgar, ¿no? Para pensar lo que está por detrás de los dos modelos. ¿Puede que capta a un metro? Ana. Solo pensaba mientras te escuchaba cuánto cruce todavía es necesario interdisciplinar entre la archivística y la historiografía, porque en primer lugar lo que se me ocurre pensar con esto que decís es una distinción entre si este cuestionamiento del dato estamos pensando, ¿no? Poder tomar el dato como verdad o sí poder tomar el dato como verdad, lo estamos pensando a partir de capturas que podemos hacer de fuentes, de documentos que como historiadores y historiadoras vamos a usar como fuentes de Internet. Si lo estamos pensando en relación a los archivos propios de la investigación que creamos como investigador o investigadora individual o en los institutos, que es un temón. En la DIPLO estamos teniendo mucha gente de los institutos CONICET que la está cursando y está armando proyectos increíbles. Yo no me imaginaba que podía haber, bueno, nada, una documentación riquísima de distintas disciplinas recolectadas desde hace un montón de tiempo para que los propios equipos, o si estamos pensando en los datos que pueden recabarse de los archivos como instituciones sólidas, digamos, o como instituciones ya existentes. Me parece que esa distinción en primer lugar es clave para frenar el pánico y la angustia, porque la realidad es que la fake news está a la vuelta de la esquina en términos sociales. Yo creo que de alguna manera eso también explica el proceso político que estamos viviendo en este momento, pero volvemos a nuestro trabajo como historiadores, como historiadoras, empieza a presentarse como un miedo, ¿no? En las instancias de investigación, en las instancias de evaluación incluso. Entonces, me parece que está bueno ir diferenciando y desde los archivos como instituciones, no como documentos, sino como instituciones, desde hace bastante tiempo con la introducción de los procesos de digitalización, se viene insistiendo
en la necesidad de que la documentación electrónica, digamos, pueda preservar determinadas características para que siga siendo válida jurídicamente. Entonces, se me ocurre que hay un cruce ahí que está bueno, hay un montón de cruces entre la historiografía y la archivística que está buenísimo hacer, pero que hay un cruce muy específico que me vuelve al libro de Gilmour del juez del historiador, pero en otro contexto, digamos. Y que me parece que es uno de los temas que ahora voy a anotar para el cierre de mañana, es uno de los temas sobre los que se hace necesario construir esa mesa interdisciplinaria que estamos mencionando. Eso. Sí, está bien. Es decir, pudo haber sonado como que yo desplazaba un poco de la escena la cuestión, la relación fuerte con la archivística, que la archivística hace rato que viene discutiendo esto, pero no era la intención, ¿no? La idea es que sin Estado y por supuesto sin protocolos de gestión, no hay, otra vez lo mismo, de dejarse en manos de otros. El caos está igual, ¿no? Porque vos a un historiador, una historiadora le decís que no puede acceder a un documento porque tiene que ser gestionado correctamente y lo obtiene por otro lado, ¿no? Y si lo obtiene no gestionado correctamente, lo usa y lo hace circular. Por eso se dan los sesgos también, ¿no? Y por eso también se dan estos problemas que marcabas incipientemente, Mariana. Después voy a escuchar lo que tenés para decir más sobre eso. Pero digo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que el escenario no está en el vacío. Y entonces usos, como decía Rossetti, usos y protocolos van al mismo paso. Uno no espera al otro. Entonces, en ese marco, me parece que habría que pensar otro tipo de interdisciplinaridad, ¿no? No en estadios, sino de laboratorio, en formato laboratorio. Y bueno, está bien, no podemos decir que porque tenemos que hacer una buena base de datos y bien metadateada, vamos a dejar de pensar en las visualizaciones. Bueno, en el laboratorio hay gente que se dedica a eso, que trabaja con 4 datos y hace visualizaciones, porque después lo único que tiene que hacer es volcar la masa de datos bien procesada. Y yo creo que ese trabajo lo que revela es que algunas cosas que surgen en la visualización son pertinentes también para el proceso de digitalización. Es decir, aparecen problemas como este que marcamos antes con María José, que es el de la noción de error. Bueno, no es eso nada más. Me parece que estamos totalmente de acuerdo. Sobre todo, algo que aprendí de los archivistas también, y es que desde el 2016, 2017, el Estado ya no tiene nada en papel, ¿no? Que nuestro país no produce papel en términos oficiales. ¿Qué tal? Mi nombre es Luciano. Ahí está Mariela. Así. Yo digo, Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? No, ya sé que no son Mariela, pero saludaba porque la veo ahí. Perdón. precisamente en el sentido de lo último que decías. En general, estuvimos hablando de digitalización y de los desafíos de la digitalización. Pero tenemos ahora ya una generación documental que está hecha digital, que no pasa por el formato de la digitalización. Eso sin preocuparnos por otras cuestiones como el problema de la construcción de datos, porque me parece que nunca hubo una relación clara entre dato y verdad. Así que, digamos, no pongamos ahora la idea de que se nos está viendo cuando ya se nos ha llegado a veces. Pero me parecía que había un problema con la falta de protocolos de guarda, con la falta de, digamos, normativa en muchas reparticiones. Yo creo que en este momento, vos decías a nivel de Estado nacional, pero a nivel de Estados municipales o regionales, hay una extensión de la digitalización muy grande. ¿Cuándo se va a poder consultar expedientes y cómo? Esa es una cosa. Obviamente, vamos a hablar de 30 años, pero de qué manera se va a moderar eso es algo que yo no conozco y no sé si es algo que esté en la agenda de discusión pública. Y pondría un ejemplo tonto que, digamos, entre ayer y hoy saltó. Cuando la pandemia se inventaron aulas virtuales
muy innovadora para lo que teníamos de hace 12 años antes en la Universidad Nacional del Litoral. Ahora, por cuestiones de espacio, esas aulas virtuales se van eliminando cada 2 años. O sea, entonces, todo lo anterior se va eliminando. Alguien que en el futuro quiera hacer una historia de la enseñanza, una historia de la educación, no va a tener un insumo que sería indispensable. Por ejemplo, tenemos un trabajo de historia oral sobre la didáctica en la escuela universitaria de profesorado que está basada en los materiales archivados durante años. Esos materiales ya no se van a archivar. Y carecemos de algún tipo de protocolo que nos diga, bueno, se trabaja con muestras, se trabaja de qué manera, digamos, para mantener algo que podría además tender al infinito, ¿no? Bueno, quería saber un poco tu opinión respecto de eso, de cómo, si hay tendencia a cuestionar de algún modo la guarda, la selección. Bueno, Hay una parte que se me perdió, pero entiendo que Mariana Nazar nos va a iluminar mucho más, mucho mejor que lo que cualquier cosa que yo pueda decir en este aspecto. Pero viéndolo de otro lado, hay mucho protocolo, ¿no? Si lo pensamos al revés, lo que vemos es que hay protocolo de la Biblioteca del Congreso, lo del marcado TEI. El marcado TEI que usamos nosotros para el marcado semántico tiene como una familia que tiene 10, 15 de XML. Y cada uno toma algo. Dentro del marcado TEI también hay variaciones. Es decir, parece que hay mucho, más de lo que uno imagina, pero nosotros imaginamos un mundo de orden, ¿no? Ese mundo de orden era el mundo de hace 30 años. Eso era mi argumento nada más, pero yo me gustaría, por supuesto, pensar eso como de la manera clásica, ¿no? Que con un protocolo se solucionan muchas cosas. Ahora, también mirándolo desde ese lugar, hay como problemas que son previos a la gestión. Se le conectó a Nicolás. El resto está. Se cortó. A ver, ¿estoy a ver? Estaba puteando porque se cortó. Dos cosas rápido, entonces digo con respecto a esto de la cuestión del protocolo. Hay cosas que son anteriores a la gestión de protocolo, y es que, por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? ¿Quiénes son los que diseñan lo que se guarda y lo que no se guarda? ¿No? Una sesión de streaming de Twitch, ¿qué queda? Nada. Bueno, eso es el Derrida, ¿no? Es el problema del archivo. O sea, no pasa con el archivo digital, y con el archivo anterior también pasaba lo mismo. Entonces, eso es previo al protocolo y está bueno pensarlo. Y lo otro es que lo que están también revelando las tecnologías digitales es que en nuestro campo es que hay mucho más trabajo de lo que estas tecnologías venían a salvarnos, ¿no? En lugar de salvarnos del trabajo, tenemos más trabajo. El ejemplo es Zoom. Todo el tiempo haciendo esfuerzo para que no se desconecte, para que no haya armonía, para que nos estamos mirando Esto es lo que dice Antonella de la Rata. Dice, consiste en sesiones largas de mirarse la cara en una pantalla, porque nos miramos la nuestra y produce mucho cansancio estar todo el tiempo vigilándonos cómo aparecemos ante los demás. Y eso es parte del trabajo, digo, de la reflexión. Entonces, como me parece, frente a protocolos, esas dos cosas. Lo que vos marcaste, ¿no? Tenemos que leer los procedimientos de digitalización en lo que en lo que procesan y pierden. Y tenemos que pensar que antes de los protocolos está esto de los arcontes, lo que se guarda y lo que no. Y después yo diría que sí, que hay mucho protocolo. Bueno, Nicolás, para no usar de tu tiempo y también para respetar el cronograma, el programa del evento, te trasladamos una última pregunta que está en el chat. Bueno, es bastante amplia. Tamara comenta su interés en dar continuidad a la formación en humanidades digitales y su vinculación con el uso público de la historia. Y en este sentido, si podrían recomendar alguna lectura o curso, programa, entiendo, bueno, algo introductorio sobre el área, sobre la temática. Así que bueno, ya con tu respuesta cerraríamos
Está bien. Ahora lo busco al texto y lo podría poner acá, si me dan un minuto. Es un texto, una compilación. Hay mucho de historia pública, pero hay algunas cosas de historia pública digital, que es como una vuelta, ¿no? Y hay una compilación más o menos reciente, que es como un handbook, ¿no? Handbook de Digital Public History, de Noiret. Ahora le paso el link por acá. Bueno, Me parece una buena forma de empezar, pero hay mucho. bien. Bueno, Otra vez, me parece a mí que lo de la historia pública es importante para el archivo por lo que decía, que ya es inescindible eso, ¿no? El tema de la visualización es un poco historia pública, es un campo que antes estaba separado, pero ahora es constitutivo de la gestión del archivo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gracias, Adriana. Nicolás, y a todos los presentes y a todos los que están también allí conectados. Y entonces vamos a continuar con el programa. Te vamos a hacer una visualización para que mires un poquito, ya que no tenemos un sistema, otro sistema, quienes están presentes, aquí que hay un grupo numeroso que me estuvo escuchando. Ahí va. Estamos, no pudieron solucionar no pudieron hacer andar el micrófono con el que arrancaron, porque estaba bien el micrófono, se escuchaba mucho mejor. Sí, sí, es un problema técnico, no, a pesar de que cambiamos las pilas, no pudimos solucionarlo, así que estamos en uno manual. Está bien, está bien. Escucho lo que puedo, entonces me quería quedar a escuchar. Bueno, gracias, entonces, desde luego. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes.